Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ver una cosa muy interesante hoy que nos va a ayudar muchísimo. Nosotros estamos en nuestro camino. Nuestro camino, ya sabéis, que es aprender cada día mucho más de la piel, por supuesto, de lo que nos interesa, por qué esas estructuras modifican y alteran el comportamiento de la piel y cómo nosotros nos podemos ayudar con todos estos, con todas estas señales que recibimos. Pero claro, si no conocemos dónde tirar, es imposible. Conocer esto y estoy grabando este webinar para que lo podamos ver las veces también que necesitemos, es para nosotros muy importante porque es como nuestra referencia el volver a intentar conocer todo mucho, mucho más perfectamente, ¿vale? Bien, pues hoy sigo con la epidermis, me meto un poquito más profundamente en ella. Sabéis que la epidermis es un tejido absolutamente fundamental en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, también sabemos que, por supuesto, la piel no se trata, se interpreta, ¿vale? Pero para interpretarla necesitamos conocerla perfectamente. Para esto son nuestros webinars, para conocer perfectamente. Voy a empezar por una afirmación que es muy incómoda para mucha gente, ¿vale? Eso de decir que la cosmética actual no ha entendido la piel. Creedme, estamos en un momento brutal. Esto tiene que estallar por algún lado, porque no ha comprendido, no ha entendido, no conoce la piel. Entonces, ¿vale? Lo repito, nosotros ahí jugamos en otra liga. Esto lo tenemos claro, muy bien. Ahora, eso sí, vamos a ponernos fuertes en todas estas explicaciones para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros llevamos como ventaja. Fijaros que durante muchas décadas, y actualmente, por supuesto, la piel se está tratando por síntomas, y lo sabemos, por la sequedad, por la grasa, por la sensibilidad, por las arrugas. Bien, pero en realidad, ¿creéis que se ha preguntado alguien de esta gente cómo funciona la piel? Porque la verdad absoluta es que la piel están etiquetándola así, pero ¿qué es lo que la piel hace para que se presente de esta manera, para que la veamos ahí así? Porque la piel no nace así. La piel no nace ni seca, ni mixta, ni grasa, ¿verdad que no? Lo sabemos perfectamente. Se va volviendo porque la piel no es una etiqueta y no es un gen genético y no tenemos eso ya implícito en nuestro ADN. No, señor. Nosotros nacemos con una piel normalmente sana, pero se va volviendo de esta manera. Entonces, sabemos que la piel es un tejido vivo, ¿verdad? Es un tejido inteligente, sobre todo la epidermis, es un tejido muy, muy inteligente. Entonces, lo que hace es ir adaptándose, porque también es un tejido muy adaptativo, va cambiando según la edad, según las hormonas, el estrés, la inflamación, el clima, incluso, por supuesto, los cosméticos que le estamos aplicando y que estamos poniendo cada día en nuestra piel, en la higiene y en el mantenimiento. Y, por supuesto, también en la forma en que vivimos. Entonces, una piel puede producir más grasa porque se está defendiendo, y eso sí que nosotros ya lo sabemos. Puede volverse más seca porque la estamos agrediendo. Puede sensibilizarse porque haya una inflamación, deshidratarse intentando protegerse. Por eso clasificar las pieles como lo hace el mercado, pues es así, de forma permanente, es como definir a una persona por cómo se siente un solo día de su vida.
y decir, esa persona es, le has visto gritar porque a lo mejor estaba muy enfadada o no sé qué, no sé cuánto, y tú ya enjuicias y tú ya la catalogas, esa persona es violenta o esa persona es agresiva. No, hay que ver el entorno, hay que ver qué es lo que pasa, hay que tratar de comprender, no enjuiciar, ¿verdad? Entonces la piel tampoco se diagnostica con etiquetas, la piel se interpreta. Entonces, cuando nosotros entendemos por qué una piel se ha vuelto así, es cuando realmente nosotros podemos ayudarla. Es la única manera en que podemos hacerlo. Bien, entonces, decimos que ese sistema vivo de protección, esa barrera, esa comunicación, esa regulación, no es estética, es fisiología. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema, porque claro, todo esto que estamos explicando es porque la epidermis tiene una capacidad brutal para manifestar todo lo que está recibiendo del entorno, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un sistema, una estructura muy viva que responde a un sistema que es el nuestro. Entonces, en Compositum necesitamos hablar desde ese sistema complejo que el mercado sigue ignorando. Bien por nosotros, muy bien por nosotros, ¿vale? Entonces decimos que la epidermis es el tejido de presentación fundamental para comprender el estado actual del conjunto de la piel. Tú no mires esa piel como algo aislado. No puedes mirarla. Cuando tú veas a esa piel, tiene todo un mensaje que transcribirte y tú tienes que entenderlo e interpretarlo. Eso es nuestro trabajo. Muy bien, seguimos. Vamos a empezar ya un poco fuertes. Hay 3 errores fundamentales que van en ascenso, eso va increciendo. El primer error es mirar la piel y no comprender la función de cada uno de los tejidos que la componen, ¿vale? El error superior es el de depositar sobre la dermis todo el potencial. Esto ya lo hemos hablado 1000 veces. Para nosotros ya lo sabemos que eso es un error. Y el tercero, que une a los dos anteriores haciéndole haciendo que haya algo brutal, que es olvidar la epidermis, ¿vale? Bien, pues desde ahí nosotros vamos a trabajar. El sistema que no cuida la piel, que se encarga solo de vivir de ella, de sus productos, siempre, pues, de alguna manera nos ha hecho o nos ha intentado hacer creer pues, que el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico lo son todo, que la dermis es la diana, que es un objetivo y que solo se puede estimular desde dentro. Pero fijaros qué controversia. Dicen ellos mismos, solo se puede estimular desde dentro. Pues ya lo sabemos. Por esa misma razón, ¿qué haces para trabajar desde dentro si tú desde dentro no puedes trabajar? Desde dentro trabaja tu sangre, que oxigena, que alimenta, que nutre, pero, y tú puedes hacer muchas cosas para que tu sangre esté en un buen estado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que también podemos hacerlo desde fuera y ya estamos adelantándonos muchísimo a todo ese sector porque así lo hacemos. Lo hacemos porque sabemos que la dermis, la cosmética, en realidad no va a llegar, ¿verdad? Pero es que nos encontramos con problemas anatómicos y fisiológicos que de verdad nos dejan como verdaderos ignorantes, ya no ante nuestros clientes, ante la historia. Ante la historia, nos van a dejar como verdaderos, a nosotros ya no, en este caso, creedme de lo que os estoy explicando, es absolutamente real. Están dejando a la gente, a los profesionales, como verdaderos ignorantes ante la ciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la cosmética no llega a la dermis de forma significativa, tal como la venden y tal como lo prometen. Entonces, cuando un profesional se da cuenta de ese tremendísimo error, dime, ¿qué sentido estar centrando una estrategia ahí en la dermis? Ninguno, ¿verdad?
Entonces, de esa manera, ahí, cuando entendemos esto, se nos caen los palos del sombrajo, porque es así. Puede tapar nuestra boca cualquiera, dejarnos en evidencia ante cualquier usuario, porque en realidad todo lo que ocurre en la piel y se decide es en la epidermis. Y aquí conocemos muy bien a tal insigne tejido y por eso le dedicamos muchísimo trabajo, muchísimo estudio, porque cada vez nos demanda más, porque nos está demostrando, va por delante el producto de Compositum y la epidermis van por delante de nuestros propios conocimientos. Yo me doy cuenta y me apena de una manera tremenda que eso sea así. Por eso tenemos que estar a la altura de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo y de lo que estamos ofreciendo. ¿Vale? Así no vamos a poder pues quedar en nada. Bien, entonces, vamos a ver el origen de toda la epidermis, pues los queratinocitos madre, los melanocitos, la unión dermoepidérmica, pero vamos a estudiar algo muchísimo más especial que se nos ha escapado y que habrá muchas más cosas que yo recoja para que las podáis tener y hacer una evaluación mucho más precisa de todo. Vale. Vamos entonces a ver esa interacción en la capa basal, que la conocemos muy bien. La transferencia pues, de melanina, las señales dérmicas, el anclaje estructural de nuestra piel. Vale. Entonces, decimos que la epidermis no es lo que nos enseñaron, esa capa muerta, en absoluto. Nos dijeron, la epidermis es una capa muerta, inservible, sin más. No. Es un sistema muy, muy inteligente, por eso está en primera barrera. Por eso está muy fuerte y muy inteligente, por eso está en la primera barrera de protección y de defensa. ¿Qué puede transformar la piel? De hecho, somos lo que somos por nuestra epidermis. Esa transformación se ha llevado haciendo desde siglos, desde milenios, porque ha sido así. Entonces, la adaptación al mundo que nosotros conocemos actualmente, de incluso el ser humano, de todas las especies, ha sido a través de la adaptación de su epidermis. O sea, que estamos hablando de algo maravilloso que tenemos que comprender y conocer. Es un mensaje, no sé, yo trato de explicarlo como si fuera algo como muy importante y así quiero que se capte, ¿de acuerdo? Bien, entonces, decimos que es un tejido que se va regenerando, que comunica, que se defiende, que se adapta, lo hemos dicho antes, y lo más importante, que interpreta el entorno. De verdad, quedaros con todo eso, porque es esa antena maravillosa que nos está contando todo eso. Entonces, que entendamos que la piel no reacciona por azar, responde a los estímulos, a tratamientos concretos, de estructuras concretas también, que están alteradas, que no funcionan, que lo hacen mal, y eso es lo que tenemos que nosotros investigar y llegar ahí perfectamente. Vamos a hacer un trabajo en decir que la función lo es todo, porque para nosotros la función absolutamente lo es todo. Pero yo creo que nos hemos perdido algo. Yo me he perdido algo, porque como estoy aquí emocionada, a ver, perdonadme, que no quiero perderme ni una cosita. No, estamos muy bien. Es que no me quiero saltar de una cosa a la otra. Entonces, mientras lo que comentabas, lo que os estaba comentando, mientras que el mercado pues habla de activos, pues nosotros en Compositum preferimos hablar de funciones, que es lo que os hablaba, la función lo es absolutamente todo. Y la razón es muy, muy simple. Mirad, los activos van cambiando,
para actualizar un mercado. ¿Entendemos esto? Para actualizar un mercado, poner de moda lanzamientos. Mientras que esas funciones siempre son las mismas. Siempre son las mismas. No las entienden. Entonces, por eso van cambiando de activos completamente, ¿vale? Las funciones de la piel son siempre las mismas. Entonces, si nos fiamos de los ingredientes, podemos querer tener la mejor crema, la crema más inteligente y aún así seguir teniendo una piel disfuncional, una piel que no obedece a nuestros tratamientos. Si no hay una función corregida, no hay un resultado, ¿vale? ¡Ojo! También os digo, para corregir una función hay que conocer muy a fondo, y esto siempre os lo digo, cuál es la estructura que está fallando. Porque no se trata de poner una crema más y ya está, esperar los resultados. No. Vamos a ver de qué se trata esa cohesión celular, qué son esos desmosomas, qué es la defensa inmunológica, qué nos encontramos en cada uno de esos estratos que conforman la epidermis, cada una de esas capas, ¿vale? Bien, entonces, yo me he ido aquí, esperaros. Bueno, vamos a la capa basal, que ahí es donde empieza absolutamente todo. Bien, el estrato basal es el origen. Aquí nos vamos a encontrar esos queratinocitos madre, los melanocitos, las células de Merkel también, que no hablamos de ellas porque no inciden directamente sobre nuestras funciones. Es más sensitiva, entonces no la atacamos tanto porque sobre la belleza, realmente la salud y la belleza no inciden. Pero sí que lo hacen los queratinocitos, sí que lo hacen los melanocitos. La capa basal es una capa viva, es activa, está en constante división. Fijaros algo muy, muy importante. Si desde esa capa basal cada célula no nace ya con una estructura bien conformada, es decir, que si ya nace defectuosa, los mensajes que transmite su reproducción ya es defectuosa. Entonces, va a generar un tejido defectuoso. Nosotros tenemos que trabajar muy directamente sobre esa capa viva, activa y en constante división, como os estoy diciendo. Fijaros que hay una curiosidad, que un queratinocito tarda aproximadamente unos 28 días en llegar a la superficie, a la capa córnea. Esto si todo funciona bien. Pero en la mayoría de las pieles ese proceso está alterado. Entonces, la capa basal se altera desde su origen cuando ese queratinocito nace en un entorno que ya no es estable. Es decir, la célula no empieza mal porque sí, empieza mal porque recibe la siguiente célula unas señales que están alteradas. Nosotros podemos modificar todo eso. Vamos a ver cuáles son las causas principales de la alteración basal. Esto yo creo que nos puede ayudar muchísimo a comprender qué es lo que está pasando, qué nos pasa con esas pieles difíciles, que las abordamos sin poder dar una solución, que nos frustran a nosotros, a nuestros pacientes, clientes. Entonces, la inflamación crónica silenciosa, el inflammation, ya os he hablado de todo este proceso, cuando hay irritación repetida, agresión química, una cosmética que también es agresiva, cuando hay un estrés oxidativo o una barrera en general dañada, pues se están liberando mediadores que son inflamatorios. ¿Cuál es el resultado? Que el queratinocito basal, ese que nace ahí abajo, ya nace en modo de defensa, no en modo de construcción. Esto también es sumamente importante el que entendamos
cuando nace un queratinocito basal en modo de defensa y no en modo de construcción, la piel entra en un estado de supervivencia funcional, no la lleva a ningún lugar bueno. Eso cambia totalmente la arquitectura de ese tejido que vamos a ver. Entonces, la capa basal debería dedicarse principalmente a renovarse completamente, a producir células sanas, a organizar esa epidermis que va a estar compacta, flexible, resistente, como la queremos tener, y mantener una comunicación equilibrada con el resto de las estructuras cutáneas. Pero cuando está en un entorno que le agrede, que es agresivo, esa inflamación constante, ese estrés oxidativo, esa alteración de pH arriba, el exceso de exfoliación, la radiación ultravioleta, la contaminación, la irritación cosmética incluso o pues esa inflamación interna también que se genera. El queratinocito basal, ¿qué pasa? Cambia sus prioridades biológicas. Es así de fácil. Deja de construir belleza, salud, para intentar garantizar su supervivencia. Y lo hace en condiciones pésimas, pésimas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Algo decisivo. La renovación, como os digo, se vuelve muy defectuosa. Esa diferenciación celular, cuando están renovándose las células, unas se dedican aquí, allí, allí, esa es la diferenciación celular, pierde su calidad. La cohesión epidérmica va a empeorar muchísimo. Se altera de una manera brutal la síntesis lipídica. Esa es la protectora, la de la barrera. Y, por supuesto, la barrera pierde eficacia en esos sentidos. Aumenta, al perder esa barrera eficacia, aumenta la pérdida de agua transepidérmica, y la inflamación ahí ya se perpetúa. La piel entra en un círculo de hiperreactividad brutal. La consecuencia es una consecuencia invisible, y no siempre inmediata. Puede ser muchos parámetros, pero que están ahí constantes. A veces, pues la piel, pues por eso se defiende, parece más grasa, más brillante, o más activa, o más seca, pero en realidad está agotándose para defenderse. Fijaros la importancia que tiene la epidermis. Es brutal. Pues muchas pieles pues, se irritan con facilidad, envejecen mucho antes también, pierden esa luminosidad natural y real, se sensibilizan muchísimo, se descaman incluso, ¿verdad? Se alteran con grasas, con sequedad, con inflamación al mismo tiempo. Bien, es porque una epidermis construida desde la defensa jamás puede expresar un equilibrio pleno, nunca. Y la gran pregunta aquí no es qué tipo de piel tiene esta persona. La verdadera pregunta es, ¿está esta piel viviendo para construirse o únicamente para protegerse? Porque ahí es donde realmente nosotros podemos encontrar respuestas verdaderas hasta este tema que nos preocupa tantísimo. Es algo que influye directamente en esa construcción del queratinocito. La radiación ultravioleta afecta directamente al ADN celular. Fijaros, es que esas células ya no podéis verlas como algo lejano, como algo, como, ay, qué pereza, imposible. No, traed esta información para acá. Mira lo que es una célula. Y desde ahí empieza a trabajar, porque fijaros que estos efectos que os estoy diciendo alteran cada célula, y la belleza total va a depender de la individualidad de cada una de esas células, ¿vale? Como decimos, esa radiación ultravioleta, el que no usen
los fotoprotectores, ¿vale? Altera la actividad de los melanocitos, acelera el envejecimiento epidérmico, va a estar afectando, como os he dicho, al ADN celular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, por desgracia, las células van a estar peor organizadas, va a haber una pigmentación irregular, manchas. Es que nada más nos quedamos con ese tema, la mancha, la mancha. Vamos a donde se origina, vamos a entender, vamos a meternos en otro espacio, por favor, sacaros la mente de donde estamos, de las cremas, de los potingues, de las cosas, vámonos a la piel, vamos a ver una célula que para nosotros va a ser vital la comprensión de lo que está pasando si entendemos cómo afectan todos estos elementos a esa célula, cómo va a transmitir su información, en qué condiciones vive, ¿de acuerdo? Entonces, esas células mal organizadas, esa renovación de alguna manera desorganizada, va a ser lo que vamos a encontrarnos. Hay también otras alteraciones, como son las alteraciones que surgen en la unión dermoepidérmica. ¿Sabéis? Esas crestas, esas papilas, donde se une la dermis y la epidermis, que son zonas muy importantes también, ¿vale? Entonces, la capa basal está anclada ahí a la membrana basal, a esa unión dermoepidérmica. Entonces, si esa unión pierde calidad, la epidermis va a recibir un soporte fatal, muy malo, una peor comunicación, una peor nutrición, por supuesto, porque la dermis no va a tener capacidad de transmitir sus propiedades hacia ese otro tejido. Entonces el resultado va a ser que hay muchísimo menor estabilidad, peor regeneración, una piel muchísimo más frágil en dermis y en epidermis, ¿vale? Estrés oxidativo, radicales libres, pues igual por el sol, la contaminación, el tabaco, la inflamación, la falta de descanso, el metabolismo acelerado del estrés, todo daña los lípidos, las proteínas, el ADN celular. La célula es la protagonista de esta historia porque es la parte fundamental de nuestra epidermis. Entonces, ahí me tengo que estar recordándoos que volváis los ojos hacia la ciencia. La ciencia nos lo cuenta todo. Las historias, las promesas vacías, las historias vacías no cuentan nada. Vuestro criterio se va a construir como cada una de esas células, encontrando sentido a todo lo que es esa anatomía. Entonces, permitidme que haga estas grandes gestas de tener que revolver vuestro mundo laboral para que vayamos pues al origen de todo. Entonces, si hay un estrés oxidativo, la célula basal pierde también precisión funcional, ya se está agotando, ¿verdad? Ese déficit también en señales nutritivas y metabólicas. Fijaros que la epidermis es avascular. ¿Esto qué quiere decir? Que no dispone de vasos sanguíneos propios. ¿No? Menos mal también, ¿eh? Ojo, menos mal también, pues solo faltaría que en la epidermis tuviéramos una red vascular. ¿Por qué? Porque si yo toco algo, la protección de mi piel, de la epidermis, se vuelve protección, por eso en las manos la epidermis es mucho más densa, para protegerme mucho más, porque estoy toqueteando las cosas. Es que la divinidad no tiene límites, en serio, os lo digo de verdad. Entonces, si yo toco algo y es tóxico y lo tengo tan a flor de piel, yo me voy a intoxicar, incluso pues, pudiendo morir de esa intoxicación, envenenarme. ¿Por qué? Porque lo que yo toque, si lo tocan mis vasos sanguíneos, va a entrar directamente al torrente, va a pasar por mi cerebro, mis riñones, mi hígado. Entonces, todos esos son tóxicos que se evitan porque esa epidermis está en sus condiciones sanas. Fijaros la importancia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces,
Bien, entonces no tiene vasos sanguíneos propios, depende de la dermis para recibir esos recursos, los nutrientes, el oxígeno, las señales. Entonces, si el entorno dérmico está empobrecido también, el basal también trabaja con menos recursos, desde dentro, estamos hablando desde dentro. Si hay alguna alteración hormonal, también va a tener una incidencia importante, porque los cambios hormonales modifican la proliferación, el sentido de cómo se reproduce la reprogramación o la proliferación celular, ¿verdad? La melanogénesis también la alteran, la inflama, en general, las hormonas tienen el poder de inflamar y también, por supuesto, de hacer una alteración en la secreción sebácea. Entonces, esas manchas, esa sensibilidad, ese acné, esa sequedad o esos cambios de grosor en la epidermis también dependen muchísimo de las alteraciones hormonales. Hay agresiones cosméticas repetidas, por exfoliación, por retinoides mal introducidos, por ácidos sin criterio, por limpiezas que todavía se hacen agresivas o mantener un pH inadecuado en la piel. Entonces, también todo esto representa pues que la epidermis entra en modo reparación permanente y no tiene capacidad de madurar correctamente. Entonces, vamos un poco a concluir este estrato basal, que provoca una capa basal que ya está alterada. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué estamos percibiendo? Pues cuando esa capa basal falla, todo lo que sube ahí cada 28 días a la superficie nace condicionado. Está provocando renovación epidérmica irregular, una piel mucho más sensible y mucho más reactiva, una mala cohesión celular de los estratos superiores a los que vamos a visitar ahora mismo, una barrera córnea deficiente, mayor pérdida de agua transepidérmica, ya lo hemos dicho, inflamación recurrente y, por supuesto, también una pigmentación irregular. Amén también de que lo que nosotros percibimos más es que hay una textura apagada, engrosada, una peor tolerancia hacia los cosméticos, que hay un envejecimiento prematuro. Entonces vamos a quedarnos con una idea fuerte. Si el queratinocito nace alterado, ahí en la capa basal, va a llegar alterado a la capa córnea. Por eso, una piel dañada no se corrige tan solo hidratando. ¿Entendemos esto? Por favor, meteros esto en vuestra cabeza. No solo hidratando, como hace el mercado, que tampoco hidratas, pero bueno, para otro momento la explicación. Pero hay que recuperar el origen funcional de esa epidermis, que ese es nuestro, dijéramos, es nuestra labor. ¿Qué relación tiene con otras capas el estrato basal? Pues que lo que nace aquí, en el estrato basal, determina, como hemos dicho, la calidad de todo lo que vamos a ver arriba. Si ahí falla, pues mala cohesión, mala barrera, inflamación. No puede haber una piel sana si el origen está alterado, ¿vale? Vamos al estrato espinoso. Aquí os va a gustar este. El estrato espinoso, que es la capa de la resistencia. Aquí es donde las células, es el inmediatamente superior, ¿verdad? Es donde las células empiezan a madurar. Aquí entran en escena unas nuevas estructuras, los desmosomas. Yo tenía por aquí. A ver. Aquí. Los desmosomas. Si veis, vamos a ver qué son los desmosomas. Son las uniones celulares. También entran las células de Langerhans. Vamos a hablar de las dos.
¿Cómo se forman esos desmosomas? ¿Veis esos enclaves? Esos enclaves que os he puesto ahí. ¿Cómo se forman? Se crean cuando los queratinocitos, que están sanitos, fenomenales ellos, robustos, ¿verdad? Entonces sintetizan proteínas especiales. Son unas proteínas desmogleínas, desmocolinas, etcétera, y se enganchan entre sí. Pero si no están sanitos, no pueden sintetizar esas proteínas especiales, ¿verdad? Bueno, supongamos que están bien sanitos y que lo hacen. Entonces, se enganchan entre sí y se anclan al interior de la célula, mediante, ¿lo veis? Como están anclados ahí al interior de la célula mediante unos filamentos de queratina. Es como un remache biológico que conecta célula con célula. ¿Para qué sirven los desmosomas? Porque mantienen esa cohesión celular, porque dan una resistencia mecánica a nuestra epidermis. Entonces, permiten que la piel soporte pues, la tracción, la presión, la fricción. Sin desmosomas, la piel se rompe. La epidermis se rompe, ¿vale? Con desmosomas funcionales, la piel resiste. ¿Lo veis? Entonces, los puentes entre las células, los desmosomas, dan ese aspecto como un poco espinoso al microscopio, que os lo voy a enseñar porque me gusta mucho. Lo veis, ¿no? El corte histológico aquí del estrato espinoso que tiene ese detalle, ¿vale? Muy bien. Tenemos otro protagonista que le conocemos nosotros. Ahora, preguntar por ahí, a ver, bueno, hoy hemos conocido un poquito más los desmosomas y poco a poco iremos conociendo esa epidermis más que cualquier facultativo, os lo puedo asegurar, porque estoy segura de que os interesa conocer todo esto, porque todo esto va a formar parte de vuestro soporte profesional. Entonces, bueno, vamos a hablar de otros que son muy conocidos por nosotros, que son las células de Langerhans. Que esas se las cuentas a alguien y dicen, oh, a muchos profesionales, y se te quedan con cara de póker. Bueno, pues las células de Langerhans son células inmunitarias. Vamos a conocerlas bien, vamos a hacerles lo vamos a hacer su afiliación perfecta. Son células inmunitarias especializadas de la epidermis. Forman parte de la defensa cutánea y actúan como unos centinelas. Esto me lo habéis oído hablar 1000 millones de veces. Pero ¿cómo se producen las células de Langerhans? A ver, que ya me voy de aquí a aquí. Que se me ha ido perdonadme. Es que estoy como para arriba y para abajo. Vale. No. Perdonadme. Vale, venga, vamos a. Es que como estoy aquí trajinando mucho, me pasan estas cosas. Venga, me voy a estar más quieta, os lo prometo. Entonces,
¿Cómo se producen? A ver, aquí. No estamos en el estrato granuloso. Es que hoy estoy un poquito loca. Aquí. Vamos a quedarnos aquí. Que estamos hablando de las células de Langerhans. Venga. Perdonadme, venga. Pues eso, vamos a ver cómo se producen. Se originan en la médula ósea. Ojo al dato. Médula ósea. Entonces, en una línea que se llama la línea mieloide, ¿vale? Y migran a través de la sangre. Y entonces se establecen aquí, en el estrato espinoso. Las vemos, las células de Langerhans se vienen desde la médula por sangre, viajando por sangre al estrato espinoso. Y una vez en la epidermis se diferencian, se adaptan pues, al entorno cutáneo y pueden autorrenovarse si lo necesitan localmente. Es decir, no son queratinocitos, por eso las vemos. Cuando vemos nuestro corte de piel, vemos unas células que son así como una especie de estrellita, pero que están ahí, que son los centinelas. Entonces son... los queratinocitos llegan y se van. Las células de Langerhans son unas células inmunológicas residentes. Siempre están ahí, en el estrato espinoso. Vamos a ver la estructura y las características. Mira, la célula de Langerhans tiene la forma así dendrítica, con prolongaciones, así como si fuera un calamar. No forman uniones, no se juntan. Si las veis, están separadas. No se juntan como los queratinocitos, van todos juntos. No. Están por ahí dispersas y separadas, ¿vale? Y contienen unos gránulos de Birbeck, se llaman, que es una estructura característica, y esos gránulos no almacenan sustancias activas como tal, sino que lo que contienen es una proteína que se llama langerina. Esa langerina es la protagonista de esos granos de Birbeck. Es una lectina tipo C, pues eso, lo que hace así es que se expresa casi exclusivamente esta sustancia en las células de Langerhans y es la responsable de la formación de estos gránulos. Sin langerina, pues no hay los gránulos de Birbeck. Entonces, lo que hacen es funcionar como un sistema de captura, de internalización, esos gránulos de Birbeck, de internalización y de procesamiento de todos los antígenos, es decir, todas las sustancias que se encuentran que pueden ser nocivas para el organismo. Fijaros qué maravilla lo que hacen esas estrellitas que son las células de Langerhans, que son verdaderos centinelas y que dentro ya van a capturar y van a encerrar a todo lo que ven que puede hacer daño. Entonces, gracias a esa langerina, de los gránulos de Birbeck, reconocen patógenos, son sustancias que, como os digo, pueden dañar al organismo por sus azúcares superficiales, los capturan, los internalizan, como hemos dicho, en esos gránulos, que esto es una historia preciosa, ¿vale? Y los degradan para presentarlos al sistema inmune. Fijaros que son las células de Langerhans las únicas que tienen libertad plena para bajarse al torrente sanguíneo, ellas por su cuenta, porque van a presentar a los ganglios, a los linfocitos, esas sustancias que han capturado. ¿Lo ves qué bonito es la historia de nuestra epidermis? Es preciosa porque sin esos centinelas, pues todo pasaría para adentro, no había filtro y estaríamos completamente infectados, etcétera, etcétera. Entonces, esos gránulos de Birbeck no son un almacén, son una herramienta activa de defensa. Entonces, acordaros, la esencia es la langerina, que está en los granos de Birbeck, que permite a la piel reconocer lo extraño,
lo que es extraño a lo que puede entrar ahí antes de reaccionar. Y luego las prolongaciones que tienen les permiten vigilar, estar vigilando entre los queratinocitos, pues sin romper las estructuras. Van para acá, van para allá. Esas prolongaciones son antenas para detectar. Entonces, como estamos diciendo, las células de Langerhans, ¿cómo funcionan? Vamos a imaginárnoslo. Entonces, dentro de la piel existe una ciudad diminuta, llena de habitantes trabajando todo el tiempo, imaginaros, ¿no? Entonces, las células de Langerhans serían algo así como esos guardianes inteligentes de la ciudad, pero hay algo muy importante, que nunca trabajan solos. Necesitan hablar constantemente con los vecinos, los queratinocitos, ¿verdad? Para saber qué está ocurriendo. Entonces, lo hacen con esos queratinocitos, serían como ladrillos vivos de la piel, los queratinocitos, ¿verdad? Cuando hace algo daño, una agresión, un microbio, una irritación, una inflamación, pues los queratinocitos empiezan a gritar auxilio, a dar señales de alerta, algo va mal, necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces las células de Langerhans son las que escuchan rápidamente esas señales y la microbiota de la piel también es importante en ese aspecto, porque ya sabéis que la microbiota contiene muchísimos habitantes, pero ¿qué son los habitantes pacíficos de ese bosque que es nuestra microbiota? Entonces, si a la microbiota se baja su tono y hay algo que deja pasar, son ellos los que están ayudando a que se regule esa circunstancia. Entonces, el sistema inmune, sin las células de Langerhans, que actúan como mensajeras y que están recogiendo la información del enemigo y que luego viajan para avisar al sistema inmune y a entregarles el rehén, pues no habría. O sea, quiere decirse que tampoco es que las células de Langerhans sean héroes solitarios, no. Hay una gran red que está pues velando para que todo se produzca correctamente, ¿vale? Y es una parte de un equipo funcional. Entonces, ahí sí que todas las células hablan entre sí constantemente cuando la función de las células es correcta y la piel vive, por supuesto, en equilibrio, si no, no estamos haciendo nada. Vale. Bien, entonces ya hemos dicho todo lo que... Cuando se alteran estas células de Langerhans, bueno, primero la función en la epidermis día a día es mantener esa tolerancia inmunológica, que no reaccionen a cualquier cosa, sino a lo importante. Activan respuestas cuando es importante, participan también en la inflamación cutánea. Ojo, que si se ven alteradas tenemos ahí ya un pequeño problema si se hace crónico. Si la inflamación, cuando es para curar, es sana y es buena. Entonces, si hay una inflamación como respuesta, pero luego se regulariza, perfecto. Lo peor es cuando se hace constante, ¿vale? Entonces, bueno, en general lo que hacen es regular el equilibrio inmunológico local. Pueden provocar hipersensibilidad, dermatitis de contacto, inflamación crónica también, reacciones exageradas, pues eso, o lo contrario, una baja defensa, pues tener ahí una piel súper vulnerable que le afecta absolutamente todo. La relación que tienen con otras estructuras es que del queratinocito recibe señales inflamatorias con la microbiota que modulan la tolerancia para que lo que se escapa arriba en la microbiota o porque se vuelve negativo. Habrá algunas bacterias que son buenas, que son las que necesitamos tener, pero si entran en otra dinámica de crecimiento y ya están en plan ataque, pues ahí están las células de Langerhans para modular esa tolerancia. Y en relación con el sistema inmune, pues es una adaptación y es una comunicación constante.
La piel no solo protege, lo veis, decide cuándo defenderse. Esto es muy importante. Entonces, esa decisión la toman las células de Langerhans. ¿Dónde están las células de Langerhans? En la epidermis. ¿Lo veis, no? Entonces, es muy importante porque las células de Langerhans, bueno, en general, el estrato que estábamos viendo, el estrato espinoso, es el que decide si la piel resiste, por eso decimos que es la capa de resistencia, o se rompe. Entonces, una piel sensible no es débil, es una piel que no tiene cohesión. ¿De acuerdo? Bien, vamos al estrato granuloso. Es que voy muy rápida. Pero necesito, perdón, voy muy lenta porque me detengo en explicaros cosas que me parecen muy, muy importantes para vuestro conocimiento. El estrato granuloso es el punto crítico también funcional. Ahí encontramos la filagrina, que hemos hablado mucho, los cuerpos lamelares, la formación barrera. Entonces es un poco el corazón de la función epidérmica, el estrato granuloso. Aquí ocurre algo muy, muy importante, extraordinario, que la piel se empieza a transformar, se sintetiza esa filagrina, que es también muy, muy, muy fundamental, los cuerpos lamelares. Entonces, la filagrina, ¿qué es? Es una proteína que es la proteína clave de ese estrato granuloso y córneo también, y es uno de los pilares de la función epidérmica, ¿vale? Se desarrolla porque los queratinocitos también producen profilagrina. Fijaros qué curro tienen los queratinocitos, los pobres, desde que nacen, van pasando por diferentes etapas, que son las capas que componen la epidermis, y van dejando una serie de sustancias que tienen que resolver ahí. Entonces, por eso, si nacen ya mal, todas estas funciones no las pueden estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, en el estrato granuloso, pues lo que vamos haciendo es que los queratinocitos están produciendo esa profilagrina, que es una parte grande e inactiva, y esta profilagrina se almacena en unos gránulos de queratohialina, que se llama, ¿vale? Durante esa diferenciación, porque ya estáis viendo cómo las células se van diferenciando, van haciendo todas sus funciones, pues el queratinocito se fragmenta, se convierte en filagrina activa y en el estrato córneo también la filagrina se va degradando en aminoácidos. La filagrina es, dijéramos, el pegamento, ¿vale? Estos aminoácidos arriba forman el factor natural de hidratación, el NMF, ¿vale? Entonces, la filagrina, o sea, el estrato granuloso agrupa los filamentos de queratina dentro del queratinocito. Entonces, hace que las células estén más compactas y haya una barrera mucho más sólida y más unida y muchísimo mejor. Entonces, al degradarse la hidratación real, al degradarse la filagrina, ya se generan, como os he dicho antes, aminoácidos, el PCA, ácido urocánico. Esos compuestos ya retienen el agua dentro del estrato córneo. Luego hay una regulación del pH. También los productos de degradación ayudan con sus sustancias de desecho a mantener el pH ácido. Hay una defensa cutánea, una buena filagrina mejora, por supuesto, la barrera, reduce la entrada de alérgenos, disminuye la inflamación y cuando falla, la piel se vuelve seca, pero no la piel estética esa que llaman piel seca, no, se vuelve reseca, se reseca, aumenta la pérdida de agua, hay mayor permeabilidad, hay una activación especial de las células de Langerhans que no están entendiendo qué está pasando ahí. Entonces, todo esto se puede convertir en dermatitis de todos los aspectos, atópica, de contacto, etcétera, etcétera, porque ahí lo que hay es una hiperreactividad cutánea importantísima. Entonces, esos son los fallos más estructurales más importantes. La relación con la queratina es de compactación, con los cuerpos lamelares es
realizar una barrera completa, con la microbiota también es ofrecer estabilidad, con el sistema inmune, es un control de ese inflammaging que tememos tanto, de la inflamación constante, ¿vale? Entonces, veáis que la hidratación no depende del agua que entra, depende de la filagrina. Una piel sin filagrina no es que esté seca, está estructuralmente incompleta. ¿Estáis dándoos cuenta qué importancia tiene conocer cada uno de esos estratos de la piel que nos están diciendo qué es lo que pasa ahí y cómo lo podemos cuidar? Entonces, los cuerpos lamelares también son órganos secretores de queratinocitos en el estrato granuloso. Y ahí la misión es construir esa barrera epidérmica. Se forman, pues, porque migran también a la periferia celular, se fusionan con una membrana y liberan contenido, en fin. Los estratos lamelares lo que están construyendo esas ceramidas, ese colesterol, esos ácidos grasos que son importantísimos, y entonces se organizan en el espacio intercelular, ¿vale? En láminas que son láminas grasitas, y van sellando el estrato córneo. Fijaros qué importancia una piel sana o una piel que no esté sana, porque todas estas cosas no las cumplen. Entonces, esos cuerpos lamelares también forman ese cemento entre los corneocitos, disminuyen la pérdida transepidérmica y también son un método de defensa para evitar que los patógenos y alérgenos entren. Si evitan una descamación desordenada, es decir, que las células vayan soltándose cuando no les tocan. Entonces, esas enzimas regulan esos corneodermosomas y hacen una renovación que no sea caótica, es limpia y productiva. El pH, por supuesto, esa actividad enzimática va a favorecer que haya un pH también 5,5 y eso es clave para que esa microbiota también esté absolutamente en su sitio. Es decir, que el estrato granuloso también nos está dando un entorno celular magnífico y tenemos que cuidarle muchísimo esa filagrina, esos cuerpos lamelares, los dermosomas, los lípidos lamelares, porque son la cohesión, es el sellado, es la resistencia real de esa epidermis, ¿vale? Bien, entonces tenemos que decir que no es que hidraten, si lo que hacen es sellar para que el agua no salga, pero ¿cómo lo hacían? Ya lo estamos viendo, cómo sellan, ¿vale? La hidratación de una piel visible que nosotros vemos es el resultado de que esos cuerpos lamelares están funcionales, una filagrina activa, con sus ceramidas, con su colesterol, con sus ácidos grasos en absoluta coordinación, como tiene que ser. Entonces, repito, la hidratación no depende del agua, depende de todos estos lípidos, de todas estas sustancias que estamos viendo. Entonces, el estrato granuloso y el estrato córneo tienen que estar comunicándose, uno no puede funcionar sin el otro, ¿vale? Aquí se decide en el estrato granuloso si la piel va a ser funcional o la piel va a ser reactiva. Y ya por último, el estrato córneo. El estrato córneo es el gran mal interpretado, eso es una pena, no es piel muerta, está altamente organizada, es funcional, es dinámico y ahí las estructuras son los corneocitos, que son esos ladrillos, y los lípidos, ese cemento que hemos visto antes, que se estaba organizando desde abajo, desde el otro estrato. Entonces, sin estrato córneo, la superficie se comportaría como una mucosa, horror. Sería húmeda, permeable, poco protegida, ahí entraría cualquier cosa, estaríamos también pues vulnerables a infecciones, a de todo. Entonces es muy importante
El epitelio queratinizado que compone el estrato córneo es el que es capaz de de que se compacten las células, de sellar esos lípidos, de crear una barrera de verdad casi impermeable, ¿eh? Que es lo que nos permite vivir en un medio, pues eso, como es el que vivimos, ¿eh? Entonces, es muy importante que tengamos claro la importancia también de la comparación clara de la piel con el estrato córneo. Un buen estrato córneo hace a la piel resistente, baja, o sea, que tenga una alta permeabilidad, una alta protección, ¿eh? Y entonces sin él tendríamos una pérdida masiva de agua, una entrada muy fácil de microorganismos, una inflamación constante, una incapacidad de adaptación exterior. Es que el estrato córneo es lo que separa el estar vivos del exterior del estar expuestos, como la mucosa, que está súper expuesta, ¿no? Entonces, sin estrato córneo no tendríamos piel, tendríamos una herida funcional permanente, que es la mucosa. Por eso, si eliminamos demasiado estrato córneo, la piel se va a inflamar automáticamente. Ojo, con esas exfoliaciones sin control. Entonces, el estrato córneo siempre depende del granuloso y regula contacto con el exterior. Entonces, no hay salud ni, por supuesto, belleza sin una barrera en condiciones. Entonces, que sepamos que todo está conectado. Entonces, la epidermis funciona como una cadena, la basal, la espinosa, granuloso, córneo, y no podemos dejar ninguna de esas capas aisladas. Esa inflamación, que es el hilo invisible, empieza abajo, pero se manifiesta arriba y muchas veces no lo vemos. Entonces, podemos tener pieles aparentemente sanas, pero están inflamadas desde el estrato basal. Hay muchos errores del mercado, la hidratación, que es meter agua, antiarrugas, colágeno, calmar, solucionar. No, nada de eso es cierto. La piel no necesita demasiados productos, necesita equilibrio, necesita estructura y, por supuesto, lo que necesita es buena interpretación. Entonces, la piel no se clasifica, la piel se interpreta. Entonces, hoy no os vais a llevar una técnica, os vais a llevar una forma de mirar la piel. Porque cuando entendemos esa epidermis, cuando entendemos, estos son interacciones entre las capas, todo lo que me enredo, entonces cuando entendemos la epidermis, vamos a dejar de perseguir los problemas y ya vamos a empezar a entender verdaderamente las causas, que es lo importante, y ahí es donde empieza el verdadero valor del trabajo que estamos haciendo en cosmética. La piel no falla, no falla, falla la forma en la que la estamos mirando, no lo olvidéis. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima vez.